Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a sumar y restar fracciones. Antes que nada, hemos de recordar el ejemplo que vimos en clase sobre la partición de dos pizzas, si os acordáis, para poder entender mejor cómo se realiza la suma y la resta de fracciones, o al menos entender el por qué se realiza de esa manera. Bien, entonces vamos a imaginar que tenemos dos pizzas, ¿no? Y vamos a imaginarnos además que hemos dividido las pizzas de la manera que aparece en la imagen, ¿vale? La primera está dividida en 3 porciones exactamente iguales y en la segunda está dividida únicamente en 2 mitades iguales. Bien, ahora vamos a suponer que uno de los invitados se ha comido esta porción de la primera pizza que está marcada o coloreada. Y vamos a imaginarnos que luego de la otra pizza se ha comido toda esta otra porción que he coloreado. Bien, evidentemente nosotros ahora podríamos averiguar cuál es la fracción que se ha comido de cada pizza. ¿Cuál sería la fracción que se ha comido de la primera pizza? Pues si nos damos cuenta es de 3 porciones que había, se ha comido una, luego representa 1/3. De la otra pizza, si observamos, de 2 unidades en las que se ha dividido la pizza, también he comido una. Entonces, si yo ahora quisiera sumar o quisiera averiguar qué cantidad de pizza o cuántas cantidades de porciones se ha comido en total esta persona, debería de sumar las dos fracciones, debería de sumar 1/3 más 1/2. La dificultad aquí, como vimos en clase, está en que al no ser o no estar dividida en partes iguales, es muy complicado decir exactamente qué cantidad de pizza ha comido. Entonces, ¿cuál era la solución que proponíamos en clase? Pues bien, como las porciones son distintas, lo que vamos a hacer es encontrar una misma división en partes iguales para las dos pizzas. En este caso, si recordáis, pues lo que propusimos era dividir cada pizza en 6 trozos. De esta manera, sí que teníamos coloreados porciones del mismo tamaño, con lo cual era más fácil de realizar la suma o de obtener la respuesta a la pregunta de cuántas porciones se había comido esta persona en total. Si nos fijamos ahora, la primera pizza, la parte que se ha comido esta persona, representa exactamente 2 unidades de 6 en las que se ha dividido toda la pizza. Es decir, representaría la fracción 2/6. Por otro lado, la segunda de las pizzas, ahora de 6 porciones en las que se ha dividido inicialmente, se ha comido 3. De esta manera ahora sí que podemos dar respuesta a la pregunta que nos hacíamos de cuál es el total de porciones de pizza que se ha comido. Tendríamos de la primera 2/6 y querría sumarle 3/6 de la otra pizza. Entonces, si nos damos cuenta, simplemente tenemos que contar las porciones que se ha comido, que serían una de aquí, 2, 3, 4 y 5 porciones. Entonces, la respuesta que vamos a poner nosotros es que se ha comido 5 porciones de 6 trozos en los que queda dividida la pizza. Pues bien, este pequeño ejemplo nos va a ayudar a intentar averiguar el por qué realizamos los siguientes pasos que os voy a explicar a continuación para sumar dos fracciones. ¿De acuerdo? Cada fracción vamos a imaginarnos que es una pizza para que así podamos relacionarlo con el ejemplo que he puesto anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a diferenciar dos casos, ¿vale? Uno cuando las dos fracciones que yo quiero sumar tienen el mismo denominador y otro caso en el que las fracciones que yo quiero sumar tienen distinto denominador. Vamos a empezar con el más fácil, que es el caso en el que tienen ya igual denominador. Mirad que aquí lo que yo propongo es realizar la suma de 5/3 más 2/3. Y aquí tenemos el mismo denominador, es decir, las pizzas están divididas en el mismo número de porciones. Entonces, como hemos visto en el caso anterior, pues lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores, es decir, los dos numeritos que indican las porciones que nos comemos. Entonces yo aquí lo que pondré es que esto de aquí es igual, y pondré un 3 en el denominador, porque son las porciones en las que están divididas las dos pizzas, y sumaré los valores de 5 y 2, queda 7.
Por lo tanto, aquí colocaré 7. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en este caso, cuando tenemos igual denominador, el resultado es muy fácil de calcular, porque simplemente lo que debemos de hacer es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Vamos a escribirlo aquí. En este caso, sumaremos los numeradores y dejaremos el mismo denominador. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre entonces cuando tenemos una suma de fracciones con distinto denominador, como es el caso este que os propongo aquí, de 7/12 más 1/4. Vamos a ver qué ocurre y cómo tenemos que realizar esta operación. Bien, si nos remitimos otra vez al ejemplo anterior que hemos puesto de las pizzas, en este caso tendríamos una primera pizza que está dividida en 12 partes y otra que está dividida en 4. Con lo cual, como hemos visto, no podríamos sumar estas dos cantidades porque no tenemos la misma referencia o las porciones no son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a encontrar una división de las pizzas de manera que estas queden representadas en porciones iguales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como ya comentamos el otro día en clase, lo que hay que hacer es simplemente, para obtener esta división, calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, al realizar el mínimo común múltiplo de 12 y de 4, obtendremos cómo hemos de dividir las dos pizzas para que queden de la misma manera y las porciones sean todas del mismo tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí aparte es calcular el mínimo común múltiplo de 12 y de 4, que ya lo vimos en el tema anterior. Entonces aquí abajo vamos a hacer la factorización del 12 en primer lugar. Podemos dividir el 12 entre 2 y 12 entre 2 da 6. 6 también lo podemos dividir entre 2 y 6 entre 2 da 3. Y 3, al ser primo, pues tenemos que dividirlo entre 3 y el resultado es 1. ¿De acuerdo? Con lo cual podemos escribir que 12 es igual a 2 al cuadrado por un 3. Vamos a repetir ahora exactamente el mismo proceso de factorización, pero con el 4. Entonces el 4, hacemos la línea de factorización y podríamos dividirlo entre 2. 4 entre 2, el resultado es 2, y el 2 ya al ser primo, pues lo dividimos entre 2, y 2 entre 2 es 1. Esto quiere decir que el 4 lo vamos a poder escribir como 2 al cuadrado. Así pues, ahora ya lo que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo de 12 y de 4. ¿Cómo se hacía esto? Pues si os acordáis, lo que había que hacer era, en primer lugar, escribir todos los factores distintos que aparecían en las factorizaciones. Es decir, en este caso tendríamos un 2 y un 3. Son las únicas bases diferentes que tenemos en las dos factorizaciones. Entonces pondré un 2 y un 3 multiplicándose. Entonces vamos a ello. Vamos a poner el 2, que va a estar multiplicando al 3. Y ahora, además, hay que recordar que cada uno de esos factores debe de ir elevado al mayor exponente con el que aparecen en las factorizaciones. Entonces, en este caso, el mayor exponente con el que aparece el 2 es un 2, ¿vale? De hecho, aparecen en las dos factorizaciones el mismo exponente, con lo cual voy a colocar un 2. Y para el 3, si os dais cuenta, solamente aparece aquí, pero el exponente que tiene es un 1, con lo cual el más grande es un 1 y lo pongo, ¿vale? Es decir, no es necesario que aparezca el exponente número 1. Entonces, de esta manera ya hemos calculado el mínimo común múltiplo. Vamos a resolverlo. Sería 2 elevado a 2 da 4 y al multiplicarlo por 3 tenemos 12. Luego 12 sería, en este caso, el mínimo común múltiplo, es decir, el número de porciones en los que deberíamos de dividir las dos pizzas que representan las fracciones. ¿Esto qué quiere decir ahora? Pues que yo voy a coger y voy a cambiar estas dos fracciones por otras dos equivalentes, pero que tengan de denominador un 12. Es decir, hemos dividido las pizzas en 12 porciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para averiguar el valor del numerador en cada fracción?
pues como ya vimos en clase, vamos a obtener fracciones equivalentes por amplificación. ¿Cómo se hacía esto? Pues vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, primer paso, este 12 lo vamos a dividir entre el 12 de aquí, y el resultado es 1. Ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador de arriba, entonces 1 por 7 da 7, con lo cual el numerador de la primera fracción sigue siendo un 7. Vamos ahora a repetir el proceso, pero con la segunda fracción. Este 12, al dividirlo entre 4, me da 3. Entonces ahora este resultado, este 3, lo voy a multiplicar por el numerador que tenemos en la fracción, ¿vale? Repito, 12 entre 4 da 3, y al multiplicarlo por 1, vuelve a dar 3. Con lo cual, colocamos aquí un 3. Ya hemos convertido las fracciones del principio que tenían diferente denominador en otras fracciones equivalentes, pero que sí que tienen el mismo denominador, si os dais cuenta. Entonces ahora ya se trata de un caso igual que el anterior, en el que, como ya tenemos el mismo tamaño de porciones, pues yo coloco el mismo denominador, y lo que voy a hacer ahora es sumar los numeradores. 7 más 3 da 10. Con lo cual el resultado de las fracciones, de la suma de fracciones, es 10 partido 12. Recordar que vimos en clase que podemos obtener fracciones equivalentes mediante simplificación. Entonces, siempre que podamos simplificar, vamos a intentar hacerlo. Entonces, en este caso, 10 partido 12 sí que se puede simplificar. Entonces, vamos a simplificar. ¿Entre qué número podemos dividir el 10 y el 12 a la vez? Pues, por ejemplo, entre 2. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir este 10 entre 2 y este 12 también lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuál es el resultado que obtenemos en este caso? Pues al hacer 10 entre 2 me da 5 y al hacer 12 entre 2 me da 6. Esta fracción, si os dais cuenta, ya es la fracción irreducible. ¿Por qué? Porque el 5 que tenemos en el numerador y el 6 que tenemos en el denominador son primos entre sí, es decir, no hay ningún número por el que pueda dividir los dos valores al mismo tiempo. Con lo cual el resultado final de 7 doceavos más un cuarto sería 5 sextos. ¿Qué ocurrirá para la resta? Pues la resta se hace exactamente de la misma manera. Entonces, tendríamos dos casos también, cuando el denominador es igual en las dos fracciones y cuando el denominador es diferente, pero los procesos son exactamente iguales. Así pues, vamos a ver estas dos operaciones como ejemplo. La primera de ellas, si nos damos cuenta, tenemos 3 quintos menos 9 quintos. Pero en este caso los denominadores son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muy simple. Vamos a escribir un igual. Vamos a poner una única fracción y ponemos el mismo denominador, que es 5. ¿Qué vamos a hacer con los numeradores? Pues operarlos, restarlos. Entonces, si yo hago 3 menos 9, ojo aquí porque entran en juego los números enteros que ya tratamos en el segundo tema de este curso, 3 menos 9 son menos 6. Y este sería el resultado de la resta que hemos propuesto. Entonces, vamos ahora a hacer la segunda operación. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos la resta de 2 quinceavos menos 3 décimos, pero los denominadores no son el mismo, ¿vale? En uno tenemos el 15 y en otro tenemos el 10. Pues lo que vamos a hacer primero es calcular el mínimo común múltiplo de los dos valores. Entonces, aparte, cogemos y vamos a factorizar cada uno de esos números. Entonces, fijaros, si yo cojo y factorizo el 15... lo puedo dividir, si os dais cuenta, primero entre 3, por ejemplo. 15 entre 3 da 5, y 5 ya es primo, entonces divido entre 5, y 5 entre 5 es 1. Esto quiere decir que el 15 lo vamos a poder escribir como 3 por, y el otro valor que es 5. Bien, vamos a repetir ahora el proceso con el 10. Entonces factorizamos el 10. 10 lo podemos dividir entre 2, 10 entre 2 es 5 y el 5 ya es primo, luego lo divido entre sí mismo y me da 1 de resultado. Esto quiere decir que el 10 lo voy a poder escribir como 2 por, y lo vamos también a multiplicar por 5, 2 por 5. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya calcular finalmente el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 15 y de 10 será, como hemos dicho anteriormente, todos los factores que son distintos, que en este caso tenemos un 3, tenemos un 2 y tenemos también un 5. Pues vamos a escribirlos todos. El 2, vamos a poner también el 3
y finalmente vamos también a poner el 5. ¿Vale? Y ahora a cada uno de ellos hay que ponerle el mayor exponente con el que aparezcan. Pero en este caso es muy fácil porque si nos damos cuenta todos tienen un 1, con lo cual no hay que ponerles nada. ¿Vale? Entonces el mínimo común múltiplo saldrá de realizar esta operación, esta multiplicación de 2 por 3 por 5. Entonces si nos damos cuenta, eso daría 2 por 3 son 6 y 6 por 5, 30. Con lo cual el mínimo común en este caso es 30. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo ahora la resta que quiero hacer puedo escribirla como la resta de otras dos fracciones equivalentes, pero cuyo denominador en este caso es 30. Vamos a averiguar ahora el numerador que va en cada una de esas fracciones. Entonces recordar lo que hay que hacer. 30 lo vamos a dividir entre 15 y el resultado de esa división es 2 y lo vamos a multiplicar por el numerador. Y 2 por 2 son 4, con lo cual aquí arriba yo voy a poner un 4. Repetimos el proceso con la otra fracción. Hacemos la división de 30 entre 10 y eso da 3. Al multiplicarlo por el numerador que tenemos en la fracción, 3 por 3 da 9. Con lo cual, yo aquí arriba, en la nueva fracción, voy a escribir un 9. ¿Qué ocurre? Pues que el problema inicial, es decir, la operación o resta inicial que tenía de denominadores diferentes, la hemos transformado en otra resta que es de resultado da lo mismo, pero que sí que tiene los mismos denominadores. Entonces ahora ya es muy fácil de hacer esto. ¿Por qué? Porque como sabemos, vamos a colocar el mismo denominador y en el numerador vamos a hacer la resta de los numeradores. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es coger y hacer la resta de este 4 menos este 9. ¿Y cuánto da 4 menos 9? Ojo con esto, pues da menos 5. Recordar que seguimos trabajando con números enteros. Pues bien, así es como se realizan tanto las sumas como las restas, ¿vale? Que si os dais cuenta, se realizan de la misma manera, ¿de acuerdo? No os agobiéis. Hay que practicarlo esto un poquito, lo trabajaremos en clase, ¿de acuerdo? Pero quería que fuerais a la clase siguiente sabiendo este contenido teórico para que así podamos dedicar mucho más tiempo a la práctica y que acabéis siendo unos estupendos calculadores de sumas y restas de fracciones, ¿de acuerdo? Pues nada, revisar el vídeo las veces que haga falta y nos vemos el próximo día en clase. Que descanséis.